Bueno, buenas tardes otra vez. Gracias por estar conectados. Permítanme, conectados a la segunda sesión de diseño de experimentos, sábado 12 de marzo. Bueno, entonces si hacemos una recapitulación general de lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Miramos lo que era la investigación, lo que eran las variables, las categorías, mi objetivo como investigador, ¿verdad? Cómo yo podía concebir el diseño de experimentos, ¿verdad? Ese, ese, esa retroalimentación, ¿verdad? De dos polos y la hipótesis, ¿verdad? Validándose o desvalidándose y el proceso iterativo que yo debo de seguir, los datos que yo debo de tener y más que todo las herramientas que yo puedo adquirir y conocer en detalle, ¿verdad? Que al final ustedes ya se dieron cuenta, son bien sencillas, pero se necesita la técnica, a que de eso se trata al estudiar esto. Entonces hemos visto las técnicas de regresión múltiple bastante al detalle, desde el número natural, su demostración y su aplicación con Excel. Sí, ustedes podrán encontrar algunos software que andan por ahí, pero son caja negra, son peligrosos. Basura entra, basura sale. No quiere decir que sean malos, pero yo prefiero ocupar el Excel en estos casos. No, y miramos, ¿verdad?, que el análisis de regresión se transforma en una matriz, en ecuaciones matriciales de mínimos cuadrados, las cuales puedo manipular el modelo. Y hoy vimos en los diseños factoriales en la primera sesión que me permite a mí también mirar el porcentaje y el efecto que tienen las variables en sí. ¿Va? Al normalizar a uno en el análisis de regresión y mirábamos el acople que hay entre el diseño factorial y el método regresivo. Existe y es igual. Entonces yo puedo de alguna manera doblemente validar mi resultado. Entonces la sesión de hoy va a ser la cuestión de la curva normal. ¿Va? Posiblemente algunos de ustedes ya hayan estudiado esto anteriormente. ¿Va? Lo que voy a hacer es hacer el repaso de lo que es la curva normal, pero más profundo, sí, más un nivel, ¿verdad?, de maestría. Y lo más importante, pongan atención, es cómo esa desviación estándar que yo calculaba en los métodos regresivos, de alguna manera conecta con la curva normal. ¿Y cómo puedo yo ocuparla para términos de finanzas? ¿Qué es lo que realmente a mí me interesa que aprendan, ¿verdad? Entonces voy a hacer la primera parte, ¿verdad? Un repaso de lo que es la curva normal. Posiblemente unos de ustedes lo hayan visto, otros no, por la heterogeneidad que maneja el grupo, pero es mi deber hacer esto y luego vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos y vamos a hacer la conexión con la regresión. Y dejaremos la tarea siempre para el viernes. Les había mencionado en el correo que les envié que el protocolo va a entrar la calificación para este segundo periodo. Entonces tendremos la tarea de diseño factoriales, la tarea de la curva normal y el protocolo y el examen. 4. Estamos. Bueno, entonces presento ya la clase. Entonces estamos estudiando la curva o la distribución normal
Y veamos ahí, dice, la distribución normal. La distribución de probabilidad más frecuente utilizada en estadística, vamos a estudiar la que realmente infinidad de personas utiliza, ¿verdad? Que es la distribución normal o la distribución del quien la descubrió, que fue el señor Gauss, un genio, la cual tiene una forma de campana como se muestra en la figura 1 y describe un set de datos producidos por una gran variedad de procesos físicos. Entonces la mayoría, ¿verdad? 95%, muestra esta distribución de probabilidad de Gauss. Ustedes habrán visto en libros de probabilidad y estadística una campanita a la cual llamamos la curva normal, la distribución normal o Gauss, la distribución de Gauss. Y tiene una forma de campana. Sigamos leyendo. Dicha distribución normal está completamente definida por dos parámetros. Mire, la media y la desviación estándar. ¿Verdad? La media, ustedes ya saben, es el promedio de los datos. ¿Verdad? Y la desviación estándar estudiamos que era la diferencia al cuadrado de los residuos, que no eran más que los valores que predecía mi resolución, mi ecuación, con los que observo. Esos son los residuos al cuadrado entre el número de grados de libertad, que era n menos las incógnitas que estoy ocupando. Entonces, la primera parte de la clase me voy a centrar en lo que es realmente esta curva normal. Vamos a hacer unos ejemplos para que quede claro cómo ocupar las tablas que vamos a ver, y luego hago la conexión con el método de regresión, porque en el método de regresión, recuerden, yo tenía una desviación estándar, pero la pregunta es, si se recuerdan las tareas en el método de regresión, ¿cuál es la media? Ahí está la cuestión, ¿verdad? Se darán cuenta que es lo más fácil del mundo. Entonces, ese es el objetivo que yo busco con esta clase de curva normal. Entonces, primero vamos a lo básico. Matemáticamente, dice, la función de densidad de probabilidad, f de p, de una variable normal aleatoria x, con una media nu y una desviación estándar sigma mayor que 0, está dada por f de x, nu, sigma, es igual a 1 entre la raíz de 2pi por e elevado a la x menos u al cuadrado entre 2 sigma al cuadrado. Va una ecuación aparentemente complicada. Aparentemente. Si yo en Excel, por ejemplo, mire, en Excel gráfico, elijo, por ejemplo, mire, vamos a hacer aquí. Usted viene y dice, mire, ¿qué les dijo la teoría? Que esa curva de Gauss viene atada básicamente a una media y una desviación estándar. Entonces, si yo coloco aquí una media de 10, por ejemplo, y 2, pongo el valor de x aquí y calculo f de x con las formulitas del Excel. No me voy a detener en cuestiones de las fórmulas del Excel. Lo que estoy haciendo es que estas columnas que he puesto aquí pertenecen a las operaciones de esta función, ¿ya? O sea, u y sigma son constantes que las he puesto en la fórmula de Excel como 10 para la media. Esta sería el u y la desviación estándar de 2 sigma. Y mire, calculo la curva normal. Entonces, si usted plotea utilizando lógicamente las propiedades exponenciales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y divide entre 1 entre 2 de pi, raíz de 2 de pi, va a obtener en efecto esta campana.
esta campana. Esa campanita, ¿verdad? Cuando yo estudiaba, venía el profesor y solo la ponía ahí, pero realmente yo no entendía de dónde salía. Ni nos pusieron la formulita esa ahí, ¿verdad? Entonces teníamos unas confusiones terribles. Después se da cuenta uno que es extremadamente sencillo esto. Entonces, yo tengo una función de densidad de probabilidad que viene dada por eso. Fíjense que les dice que es una función de densidad de probabilidad. Ya vamos a ver eso. Entonces, en el punto medio, mire, en el punto medio de la curva yo tengo el valor medio. De alguna manera le está diciendo a usted que ese valor medio tiene más probabilidades de ocurrir porque el pico de la gráfica está ahí en el máximo. ¿Ya? Y valores que estén más alejados de la desviación estándar, ya sea más o menos, ustedes ya saben que cuando calculaba residuos yo tenía positivos y negativos, y se recuerdan que en las tareas ustedes graficaron, ¿verdad?, los residuos contra, perdón, el valor de X, por ejemplo, contra los residuos, y tenían puntitos aquí contra los residuos, perdón, los residuos R, tenían los puntitos aquí, y muy bien dibujaban ustedes más menos la desviación estándar, ¿verdad? Lo que le está diciendo el grafiquillo es, mire, entre más alejado está el valor de la media, menos probabilidades tendrá de ocurrir. ¿verdad? ¿Cómo hizo Gauss esta curva? La pregunta es, ¿quién me responde cómo Gauss llegó a establecer esta ecuación, ¿verdad? E es el número neperiano. Dice, para un rango, fíjense, de menos infinito en X hasta más infinito. En este caso, E denota la base del sistema de logaritmos naturales, que es aproximadamente 2.71828, y pi representa la conocida constante matemática con un valor de 3.14159. Yo les hago una pregunta, ¿cómo Gauss pudo haber llegado a esta fórmula que me describía a mí la cuestión matemática de cómo los sucesos obedecen a una distribución de este tipo? Con una campana, mire, con una campana donde la media es el valor que más se repetía y la desviación estándar, a medida me alejo de la media, ya sea positivamente o negativamente, en otras palabras, si la predicción, ¿verdad?, subvalora o sobrevalora. ¿Cómo Gauss llegó a esto? A ver quién me dice. Eso es importante. ¿Cómo Gauss llegó a esta ecuación? ¿Por medio de qué? ¿Qué hizo Gauss? A ver, Luis, ¿se te ocurre algo? ¿Cómo Gauss pudo haber llegado a esta fórmula? Claro. ¿Cómo hizo esa ecuación? ¿Por medio de qué? Lo que hizo Gauss simplemente fue medir, hizo un montón de experimentos, ¿verdad? Y sacó las probabilidades, que no son más que las frecuencias relativas, ¿verdad?, de los sucesos que ocurren entre los totales, y los graficó. Y se dio cuenta que lo que él tenía era esta función. Entonces, al tener esta función, le puso matemática con
la media y la desviación estándar. Fíjense, yo le atribuyo uno de los mayores descubrimientos a este tipo en el mundo, es esta cuestión de Gauss. No lo tomamos por sentado de que es una distribución normal, sí como no. Mire, el tipo nos dio una herramienta para que yo la ocupo mucho en mis cuestiones de ingeniería, ¿verdad? Casi todas las investigaciones que he podido hacer llevan esto. Es algo fantástico. Entonces, eso fue lo que hizo Gauss. Entonces leamos ahí, sigamos, dice lo que interesa en la práctica es el área bajo la curva de la figura 1, usualmente acumulada desde entre menos infinito y un valor de n sigma, donde n puede ser menos 3, menos 2, puede ser negativo, porque, ¿verdad? Puedo estar o de este lado, del lado izquierdo de la media, o n positivo del lado derecho de la media, n veces la desviación estándar, la cual se denota por la función de densidad de probabilidad y representará la probabilidad P de que la variable x sea menor o igual a n sigma. Es decir, la probabilidad de que ese valor de x sea menor o igual a n veces la desviación estándar. Entonces, resulta que si yo quiero esa función, ¿verdad? Y quiero la curva, el área bajo la curva de Gauss, tendría que integrar esto aquí. Tenía que aplicar integral. Y eso es compendioso, es decir, necesito métodos numéricos más avanzados. Entonces lo que vamos a hacer es que todo el mundo ocupa unas tablas, ¿verdad? Que ya se las subí en el Moodle para poder obtener el área bajo la curva, que ya la vamos a aprender a utilizar. El área total bajo la curva de la figura 1 es 1. La función de densidad de probabilidad se expresa más eficientemente en términos de la variable estándar normal z, la cual puede ser obtenida para cualquier variable aleatoria x utilizando la siguiente transmisión. Z es igual a x menos nu entre sí. Es decir, lo que les está diciendo simplemente este párrafo es que yo no puedo tener un montón de tablas para diferentes medias y diferentes desviaciones estándar, porque cada experimento tiene su desviación estándar y tiene su media. Entonces lo que hizo Gauss también, mire, fue inteligentemente normalizar o estandarizar una variable z, mire, una variable z que es la diferencia de un valor x entre nu, ¿verdad? Que es una especie de residuo, ¿verdad? Entre la dispersión que tienen los datos. El tipo era un genio. No sé si miran ahí ustedes la genialidad de Gauss en decir, mire, declaremos una variable z que sea normalizada. Esa es la que yo voy a ocupar, que es un residuo entre el valor para el cual yo quiero calcular la probabilidad de que ocurra según la campana que yo vi en todos mis experimentos y la ecuación allá exponencial, menos la media, que es el valor que más se repite, normalizado con la dispersión que tienen los datos. Entonces voy a tener un valor z. Es decir, lo que les da a ustedes las tablitas es el área bajo la curva, de Gauss, desde menos infinito, decía la teoría ahí arriba, aquí está, mire, hasta n sigma. N puede ser negativo, donde n es un entero,
¿verdad? En este caso, 1 o 2 o 3 sigma. Entonces, mire, tendré el área bajo la curva hasta un valor de z normalizado. En otras palabras, si yo normalizo dividiendo los residuos entre sigma, lo que estoy haciendo es obteniendo entonces unas tablas que me pueden servir para cualquier media y para cualquier desviación estándar. Entonces, esa función de densidad de probabilidad, mire, si yo calculo el área bajo la curva desde menos infinito hasta un valor de n sigma, ¿ya? Ese valor de n sigma, el área bajo la curva, yo la puedo expresar como un número. Ahora, aquí en la ordenada, mire, o sea que esta área sombreadita en verde es un número menor que 1. Para el valor de z normalizado tendrá una probabilidad. Esa será la probabilidad de que será la probabilidad, les dice la teoría, la probabilidad de que la probabilidad P de que la variable X sea menor o igual que n sigma. Con los ejemplos creo que quedará un poco más claro. Dice, a realizar el proceso de normalización a través de la ecuación 2, cualquiera que sea el valor de X, el valor de Z vendrá dado por la ecuación 2. Y la media para la variable Z es Z barra igual a 0 con una desviación estándar de 1. Es decir, yo al normalizar los valores de X con nu y sigma, lo que estoy haciendo implícitamente es decir, ahora tengo una desviación de 0 con una desviación estándar de 1. En la figura 2 y 3 se representa el área acumulativa desde menos alfa, X mayor a menos alfa menor o igual a Z, la cual se denota como phi de Z y se encuentra en las tablas proporcionadas a los alumnos en clase. Aquí son las tablas que yo estoy mostrando aquí. Fíjense, si yo tengo un valor de Z, vamos a ver aquí el zoom, el comment. Tengo un valor de Z, mire, aquí está el valor de Z en esta columna, ¿verdad? Y Z vale, por ejemplo, menos 2.9. Menos 2.9. Busco aquí 2.9 y este 0, ¿verdad? Sería lo que yo le debería de sumar. 2.9, 2.9, entonces no tengo que sumarle nada. Entonces tendría yo que el área bajo la curva es 0.0019, que es el área desde menos infinito hasta el valor de Z, en este caso negativo, sería hasta por aquí. ¿Va? Si tengo un valor, por ejemplo, vamos a ver, de 1.71, mire, escojo el 1.7 y la columna del punto 0.1 es 1.7 más 0.01 me da 1.71. Entonces, este Z sería 1.71 que lo voy a calcular con los datos de la media, la desviación estándar. Y el valor de X para el cual quiero la probabilidad me está dando el área bajo la curva normal que depende de la función de densidad que grafiqué al principio de la clase. Entonces ya nos da Gauss las tablitas para que los ingenieros las apliquemos. Gauss era un científico puro. Entonces, yo he oído decir aquí en El Salvador, ¿verdad? Que la ciencia no es necesaria, que los teóricos no son necesarios. Completamente equivocado. Gauss era un científico puro y nos dio esta herramienta con la cual nosotros como ingenieros la aplicamos en el día a día. Los científicos
teoría, ¿verdad? Física nuclear, física cuántica. Ahorita yo sé que están trabajando mucho en ciertas cosas. Einstein era un físico teórico puro que logró predecir las ecuaciones hasta el eclipse. Hoy que ya hay aparatos, a todo el mundo se quita el sombrero. En aquellos entonces tenía sus escépticos. Pero ahorita ya se sabe que el tipo, ¿verdad?, era de otro orden. Este tipo de cosas, ¿verdad?, lo que les quiero hacer conciencia, no las tomen por sentado. Son cosas fabulosas que esta gente en su legado científico nos dejó. Entonces vamos a hacer, vamos a leer, quiero ver, ya me perdí aquí estamos, distribución normal. Vamos a hacer unos ejemplos, se darán cuenta que utilizar no es fácil, es bien fácil, una vez yo tenga entendido la teoría. No sé si tienen alguna pregunta de la teoría inicial. Está más o menos claro. Vamos a hacer ejemplos. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Entonces vamos a hacer los ejemplitos. Mire, dice ahí ejemplos, un cierto, esto para comprender lo básico, pero es necesario. Un cierto tipo de baterías tiene una duración media de 3 años, con una desviación estándar de 0.5 años. Asumiendo que la vida de las baterías tiene una distribución normal, calcule la probabilidad que una batería dure menos de 2.3 años. Viene, por ejemplo, la Rayovac o ¿cómo se llaman las otras baterías? Energizer, y les dice a usted, tiene un lote ahí de 1000 baterías, por ejemplo, y se dan cuenta, ¿verdad?, que la batería tiene una duración media de 3 años. Si lo ocupa para radio, por ejemplo, y le da todo el día, ocupa radio todos los días, por ejemplo, y una desviación estándar de 0.5 años. Simplemente usted calcula la media y la desviación estándar como usted ya sabe calcular. En este caso, no para una regresión múltiple, sino que para simplemente una serie de datos de duración, de años. La desviación estándar la va a calcular con la diferencia del residuo con la media. Entonces, con esto usted, ¿verdad?, puede calcular, ya tiene estos datos. Entonces le pide a usted que calcule la probabilidad de que una batería dure menos de 2.3 años. Menos de 2.3 años. Entonces lo que hago ahí es que normalizo a Z mi variable X. O sea, en realidad, yo tengo que calcular la probabilidad de que la batería me dure menos de 2.3 años. Si ahora esa variable X la paso a Z, o sea, la convierto a la normalizada para ocupar las tablas, para cualquier new y cualquier sigma, ese es el objetivo, el Z se me convierte en, el valor de X se me convierte 2.3, mire, X
menos la media, ¿verdad?, que la calculé yo con mis datos, entre la desviación estándar 0.5. Bien fácil. Y respeto el signo de la operación. 2.3 menos 3 entre 0.5 es igual a menos 1.4. Entonces Z vale 1.4. Es decir, originalmente yo tendría, mire, una curvita, aquí está el esquema, con una media de 3. Y yo quiero calcular la probabilidad que la batería dure menos de 2.3 años. Es decir, quiero calcular el área bajo la curva desde menos infinito hasta 2.3. Entonces, como ya tengo Z, ahora lo que tengo que hacer es calcular el área bajo la curva desde menos infinito hasta menos 1.4, que es la variable normalizada en base a la desviación estándar y la media. Estoy aplicando justamente esta formulita 2, donde X es el valor para el cual yo quiero la probabilidad. Ahí está. Y las otras son constantes. Entonces me voy a la tablita con Z igual a menos 1.4. Voy aquí, mire. Entonces yo ya sé que eso está acumulado desde menos infinito hasta el valor de Z de menos 1.4. La tabla me va a dar el área que estoy sombreando, según la definición de la teoría. Entonces menos Z, aquí está, mire, menos 1.4. No es, si fuera 1.41, ocupara este, pero como es 1.4 ya me da la columna primera 0.00. Entonces tendré 0.088. Entonces el phi de Z, que es el área acumulada desde menos infinito hasta Z en la curva normal que observó Gauss, que se repetía en los experimentos, esa sería la probabilidad sencillamente de que una batería dure menos de 2.3 años. ¿Verdad? En porcentaje, simplemente multiplico esto por 100 y tendré una probabilidad del 8.08% de que las baterías duren menos de 2.3 años. Si seguimos con los ejemplos, dice una máquina fabrica resistores eléctricos que tienen una resistencia media de 40 ohmios y una desviación estándar de 2 ohmios. Va siempre lo mismo. Yo tengo un dato de media y un dato de desviación estándar. Asumiendo que dicha resistencia sigue una distribución normal, calcule el porcentaje de resistores que exceden los 43 ohmios. ¿Verdad? En el ejercicio pasado era menor a un X, la probabilidad. Ahora quiero cuál es el porcentaje de resistores que exceden los 43 ohmios, a pesar de que la media, mire, es de 40 ohmios. La probabilidad de que, como esta es la media, haya resistores con mayor de 40 ohmios, en este caso 43, es posible. Porque tengo una incertidumbre asociada, que era lo que hablábamos en las primeras clases. Entonces, nu es la media y sigma es la desviación estándar, 40 ohmios y 2 ohmios. Entonces, Z, dijimos que era el X, es el valor que me están preguntando. Porcentaje de resistores que exceden los 43. Este sería X. De resto, la media, que es 40, y lo normalizo con el error de la medición, 2 ohmios. Me queda 1.5. En otras palabras, si yo quiero calcular, por ejemplo,
lo que me da la tabla a mí es el área sombreada que está aquí hasta los 43 ohmios, desde menos infinito hasta el valor de X. Si lo he normalizado será desde menos infinito hasta el valor de Z, 1.5. Si yo me voy a la tabla 1.5, vámonos a la tabla positivo, respeto signo, 1.50, me da un valor de 0.9332. ¿Ya? Repito, me coloco en la columna de 0, porque este es el valor que yo añadiría en términos de centésimas a este valor. Si quisiera menos 3.45, ocupara este. ¿Va? Esto está en la primera columna. Me dio, ¿cuánto me dio? 0.9332. Pero este, fíjense, es el valor desde menos infinito hasta 1.5 en términos normalizados. Pero a mí me preguntan cuál es el porcentaje de resistores que exceden los 43 ohms. En la teoría les dije ahí que el área total bajo la curva de la figura es 1. Gauss hasta eso pensó. Entonces, con ese 1, lo único que tengo que hacer, mire, es restarle el valor total de la curva, que es 1, el valor que he obtenido con las tablas. Entonces me va a dar este que estoy poniendo así asurado hacia el otro lado. Este es el que quiero yo. Sería 1 menos 0.9332. 0.0668 en términos de porcentaje. Tendría que el porcentaje de resistores que se me exceden los 43 ohmios sería 6.68%. ¿Ya? Si hacemos otro ejemplo, dice ahí, una firma, no sé si tienen preguntas hasta el momento, preguntas de los dos ejemplos. Gracias, Jacqueline. Gracias. Sigamos con los ejemplos. Dice, una firma eléctrica manufactura focos que tienen una vida útil antes de quemarse de 800 horas y una desviación estándar de 40. Lo mismo, ¿va? Las fábricas tienen unos foquillos ahí, ¿verdad? Y les dice, mire, los focos que vendemos tienen 800 horas promedio, pero la incertidumbre asociada es de 40 horas. O sea que yo tengo 800 realmente, ¿verdad? Más menos 40 horas. La desviación estándar. Si la vida útil sigue una distribución normal, calcule la probabilidad que un foco se queme entre 778 y 834. Es decir, mire, yo quiero ahora una combinación de dos valores. Hago lo mismo, mire, hago lo mismo, normalizo mi variable x menos media entre desviación estándar, 778 menos la media 800 entre sigma 40. Obtengo menos 0.55. El signo es importante. Entonces puedo calcular un área, ¿verdad? Si en términos de x sería hasta 778, desde menos infinito hasta el valor de x. Si ya lo normalicé, sería desde menos infinito a menos 0.55. Entonces,
me voy a menos 0.55 y voy a obtener el área bajo la curva de menos infinito a menos 0.55, me dice 0.292. Ahora, en este caso, veamos aquí, me voy al 0.5, que es la base, menos 0.5, este 0, este es más 0.01, más 0.02, más 0.03, más 0.04, más 0.05, 0.2912, cabal, aquí está el 0.05, y es el 0.2912 que tengo aquí. Estamos. Y en el caso de el 834, me va a dar el área bajo la curva acumulada de menos infinito al valor de Z. Estandarizada sería X menos, ¿cuánto? New entre sigma, 0.85. Me va a dar el área bajo la curva acumulado desde menos infinito hasta 0.85. Aquí dice que es 0.8023. Miremos si es cierto. 0.85 positivo respecto al signo, recuerden. No, negativo, ¿era cuánto era? No, positivo, sí. 0.85, sí. 0.85, estamos aquí con este. Entonces intercepto los dos, 0.8 con 0.05. 0.8023. Es correcto, pero este no es lo que me piden. Yo lo único que tengo que hacer ahí es jugar con el área de la curva total o la mitad. Entonces yo tengo, mire, me están pidiendo, el problema me dice, mire, cuál es la probabilidad que esté entre 778 y 834. Esos focos. Me están pidiendo esa curva, pero yo he calculado las acumuladas hasta este valor, ¿verdad? Según la tabla de la distribución normal. En casos normalizados sería de menos 0.55 a 0.85. Entonces, mire, sería el área 1, que es esta partecita, más el área 2, que es la parte de la derecha. El área 1 es la parte de la izquierda, ¿verdad? Ya normalizado desde 0, es a la izquierda, derecha, A2. ¿Cuál es el A1? Bien fácil, sería el 0.5, que es la mitad, si es 1, en el valor central, toda el área, a la mitad es 0.5, el área bajo la curva, menos el valor acumulado, que era 0.2912, que era esta área que yo estoy asurando aquí. ¿Entendido? Entonces a 0.5, estoy restando el valor que obtuve acumulado de menos infinito al valor. Tendría 0.2088. Lo mismo, ¿verdad? Hago para el área 2, sería 0.8023 menos 0.5. O sea que 0.8023 era desde aquí. Todo esto. Y 0.5 sería la mitad aquí. Entonces sería la suma de los dos. 0.511, que es un 51.11%. ¿Ya? Dice ahí otro ejemplo, dice un proceso industrial requiere, hoy voy a ir más rápido, ¿verdad? Que el diámetro de unos pernos sean de 3 más menos 0.101 centímetros. Este ejemplo es bueno porque la media es esta, ¿verdad? Y la desviación estándar, ¿verdad? Ya se las darán, ¿verdad?
Entonces, el proceso industrial requiere que el diámetro de los pernos tenga una tolerancia, en otras palabras, de 0.101 centímetros. El comprador especifica que los pernos cuyo diámetro se encuentren afuera de estas especificaciones no serán aceptados. Si el proceso de la fabricación de los diámetros sigue una distribución normal, con una media de 3 y una desviación estándar de 0.005, ¿qué porcentaje de pernos serán rechazados? Entonces, mire, esta gente que maneja las estadísticas en esos procesos industriales que hacen millones de pernos, pone una tolerancia de 0.01 centímetros y aquellos, ¿verdad?, que tengan un diámetro menor de, por ejemplo, 2.99, 3 menos 0.01, 2.99 menor a 2.99 o 3 más 0.01 o mayor de 3.01, lo rechazo porque van a estar defectuosos. Y han calculado ellos que la media es en efecto de 3, ¿verdad? Pero tiene una desviación estándar, ese diámetro de 0.005, por ejemplo, con el millón de pernos que fabricaron. Pero quieren vender ellos otros 2 millones. Entonces esto, los tipos lo que hacen aquí es que los que están defectuosos, ¿verdad? Hay un costo ahí que con la probabilidad se lo pueden cargar al cliente. Entonces lo que hago yo es que 2.99 menos 3 por 0.05 me da el primer set. Este 2.99 no sale más que de la suma de 3 menos 0.01. Me da menos 2. Y 3.01 menos 3 entre 0.005, este sería sigma, este sería la media y este sería el valor de X. 3.01 según la tolerancia. 3.01 menos 3 entre 0.05 me da 2. Entonces menos 2 y 2 en la tablita me da acumulado desde menos infinito hasta menos 2.0228. Menos 2, aquí está, mire. Y el otro era 2 redondito, 0.9772. Aquí está. Entonces tendré que calcular las áreas. Sería la probabilidad de que Z sea menor de 2 más la probabilidad de que Z sea mayor que 2 en términos normalizados. ¿Verdad? Esta ya la tengo, el área 1 es directa, 0.0228, y en la otra área sería 1 menos el área acumulada, porque la tabla me da esto, ¿verdad? Hasta 2. Entonces sería 1 menos 0.0972, 0.0228, ¿verdad? Tendría yo 4.56% de pernos que tengo la probabilidad que me salgan defectuosos. Entonces, eso yo como empresario no lo voy a perder. ¿Sí? Ya van vislumbrando ustedes, ¿verdad?, que yo podría, ¿verdad?, ocupar este dato. Un último ejemplo de estos rápidamente dice problema 4. Este es un problema de un parcial, de un examen final de uno de estos años anteriores. Suponga que el diámetro a la altura del pecho en pulgadas de árboles en el bosque del trifinio de un tipo está normalmente distribuido con nu igual a 8,8 y sigma igual a 2,80. A media 8,8 pulgadas y sigma 2,8. Del diámetro de un árbol, como se sugiere el Ministerio de Medio Ambiente. Estos son datos de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea por lo menos de 10 pulgadas y que exceda 10 pulgadas? B. ¿Cuál es la probabilidad de que el diámetro de un árbol seleccionado al azar sea de más de 20 pulgadas, que el diámetro esté entre 5 y 10 pulgadas? El C. ¿Cuál es el valor de C? De tal manera que el intervalo 8,8 menos C
88 más C incluye el 98% de todos los valores del diámetro. Interesante este problema. Y el E, si seleccionan 4 árboles al azar, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga un diámetro de más de 10 pulgadas? Va, es más complicado. Entonces la resolución igual, yo tengo new media 8.8 y sigma 2.8. Normalizo Z, X menos new entre sigma para 10 pulgadas. Entonces que sea al menos de 10 pulgadas. Es decir, quiero el área que está a la derecha de 10. Va, fíjense la pregunta, al menos 10 pulgadas. O sea que puede ser 11, 12 o 13. O 10 también. Entonces, sería el área .4286, ¿verdad? Lo aproximo a .43 porque la tablilla tiene, ¿verdad?, centésimas aquí. El .43 me da en la tabla, ya no voy a ver la tabla, ya lo expliqué varias veces. Lo miran ustedes cuando estudien. Me da .664. Entonces, la probabilidad sería 1 menos .664. Tendrá un .33, 36 o 33.36%. Igual que sea mayor de 20 pulgadas. Fíjense, tengo 20 menos 8 entre 2, 8. Me da un 4 aquí. ¿Verdad? Entonces, la probabilidad sería 1 menos el área acumulada hasta 4, que es aproximadamente 1. O sea que la probabilidad es casi 0. Estamos. Diámetro entre 5 y 10 pulgadas hacemos igual como hacíamos anteriormente. Acumulaba, ¿verdad?, hasta 5 en términos normalizados. 5 menos 8, 8 entre 2, 8 menos 1, 36. Obtengo el área de .0869, le resto .5 y me va a dar esto. Y .664, que es el área acumulada en .43Z normalizado, desde menos infinito, ¿verdad?, hasta el valor, en este caso, de 10. Entonces a eso le resto .5, me da .164 y sumo. .5795. El siguiente ejemplo me piden, mire, cuál es el valor de C más arriba de 8.8 y abajo de 8.8 que me cumple que tenga una curva, una área de 98%. Entonces lo que hago aquí es que juego con las áreas, digo .98 entre 2, ¿verdad?, más .5 me da 99 y de la tabla escojo el área y escojo el valor de Z al revés. Y con eso aplico la fórmula de normalización, ¿verdad? Z normalizado 233 será C menos 8.8 entre 2.8 y despejo C como 15.324. Este ejemplo solo lo único que buscaba evaluar era que se entendía el concepto del área bajo la curva. Pero es lo mismo. Y el último me dice a mí, mire, si seleccionan 4 árboles al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno tenga un diámetro de más de 10 pulgadas? Entonces, tengo la referencia de 10 pulgadas, ¿verdad?, y puedo obtener, ¿verdad?, con este valor que ya obtuve ahí, ¿verdad?, que era .336, ¿verdad? Entonces, a esto, recuerden que la probabilidad que al menos uno es 1 menos la probabilidad de que ocurra ese suceso. Entonces sería .664. Entonces, si son 4 árboles y por lo menos uno tenga un diámetro de 10 pulgadas, mayor de 10 pulgadas,
a la probabilidad total le tengo que multiplicar, ¿verdad? En la probabilidad de 0.664. Entonces, como son eventos independientes, las multiplico. O sea, elevado a la cuarta, tendría 0.8028. Vale, el 10 estaba aquí, ¿verdad? En este ejemplito. Entonces, entendido cómo yo puedo utilizar esas tablas. Lo que les decía yo, ahora hay una pregunta bastante tentadora ahí en los apuntes. Dice, ¿cómo podríamos relacionar la distribución normal con el análisis de regresión? A ver, ¿cómo podría relacionar yo la distribución normal con un análisis de regresión? Ahí está la cuestión. Muchos de los cursos se quedan, les soy honesto, en una simple regresión lineal, qué probabilidad, que suceso independiente, dependiente, y estos ejemplitos. Pero a nosotros, ¿verdad? A nivel de maestría nos interesa eso. Mire, recuerdan la tarea número 1, estos números les suenan familiares cuando estudiábamos la relación entre el espesor H de un sedimento y el periodo de vibración que les daba yo las tablas de los experimentos. Y ustedes obtuvieron menos 24.8013 más 198.2739 de T. Ahora aquí le habíamos puesto Y y aquí le habíamos puesto X, pero es lo mismo. Y obtuvieron la desviación estándar 1684. Aquí viene la cosa, pongan atención. Si yo vengo y me pregunto, mire, ¿cuál es la probabilidad de que la profundidad de un estrato de suelo sea mayor a 90 metros para un periodo de 0.5 segundos? Si ustedes recuerdan, ustedes graficaron la ecuación que encontraron y encima los puntos. O al revés, primero los puntos de dispersión y luego la línea por mínimos cuadrados. ¿Qué es esto? Entonces, para poder relacionar, con atención, y este es el kick de la distribución normal, lo que voy a hacer es que la media es simplemente un valor, el valor que calculo de H para un valor de T, o el valor que calculo de Y para un valor específico de X, en este caso de 0.5 segundos. Entonces, si yo coloco X igual a 0.5, obtengo un valor de 74.34 metros. ¿Ya? Ese valor es mu, ¿ya? Y me están preguntando ahí, mire, ¿cuál es la probabilidad que para este periodo yo tenga una profundidad de 90 metros? Porque, ¿verdad? Eso tiene incertidumbre. Entonces, lo que hago, señores, es que la curva que yo tenía originalmente y en todos los libros, la tengo horizontal, ¿verdad? Como la dibujamos aquí en el Excel, esta la roto 90 grados. Vengo y roto la curva 90 grados. La curva 90 grados. Estamos. Aquí. Y la media hoy está en el valor que yo he predecido con el valor de 0.5 segundos. Estamos. Entonces yo ya puedo jugar con lo mismo, con las curvas acumuladas desde menos infinito, que estaría por aquí, hasta más infinito.
¿verdad? Aquí sería al revés, ¿verdad? Desde menos infinito abajo, porque este es mayor que 74 hasta más infinito. Entonces le doy vuelta a la curva a 90 grados y puedo hacer las estimaciones. Por ejemplo, aquí está, mire, 0.5 segundos, me da un H de 74,34, normalizo esto con el valor de 90, 90 menos 74,34, donde esta es la media. O sea, el valor medio en una regresión simplemente es el valor que predice la curva. Ya no hay otra cosa más que pensar. La desviación estándar, ya saben ustedes que la calculé con los residuos. Me da .9299. Utilizando .93 en la tabla, obtengo .8238. Es decir, la probabilidad sería 1 menos .8238, .1762. Obtendría una probabilidad del 17,62%. Mire, ¿verdad? Que yo sé que me puede pasar eso. En otras palabras, mire, si yo sé que el costo por metro lineal, pongan atención, esto es importante, en una proporción geofísica cuesta, por ejemplo, $1,000 el metro lineal, ¿verdad? Y yo ya sé que el periodo que está ahí del suelo, por lo que les he explicado, es de 0.5 segundos. Entonces, la cuestión que yo voy a ir a perforar ahí, pero yo posiblemente no me encuentre exactamente los 70 y ¿cuánto es? Los 74,34 metros. Entonces, si yo hago un presupuesto de 1,000 por 74,34, me puedo quebrar. Entonces, lo que tengo que hacer es, ¿verdad? Dice la teoría ahí, el ejemplito, la multiplicación de la probabilidad de H mayor que 90 por este costo nos puede dar una idea del excedente de fondos que debo de tener para el presupuesto. Bien fácil, digo 1,000 por los 74 metros lineales, por 1,000 por 74 por la probabilidad de que se me exceda eso. Entonces guardo $13,000 más. 87,038.8. ¿Verdad? Entonces si yo voy ya cubierto con los 87,000, no tengo problema si me excedo. Si me sale menos, qué bien, es ganancia arriba de los 74. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo, pero que tiene la salvedad que usted tiene que girar la curva normal 90 grados y poner la media como el valor que predice el método regresivo según su ajuste de mínimos cuadrados. Y utilizo la desviación estándar para sacar el costo o el excedente que me pueda pasar ahí, ¿verdad? Con el dinero. Si es 90 o 100 metros, ¿verdad? Eso se los puede dar la experiencia, ¿verdad? Y tiene que poner un número ahí para poder cubrirse. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta de eso. Entonces, así es como yo debo de relacionar el método regresivo con la desviación estándar y la curva normal. Es una cosa bien sencilla, pero que si nadie se las explica o les da una introducción, eso pasa ahí en una nebulosa, pero es algo tan sencillo como esto. No sé si tienen preguntas de esta parte. ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Gracias, Miguel.
Entonces la distribución de Gauss es poder. De este sábado al otro vamos a ver la última distribución, que es Poisson, también muy utilizada. ¿Verdad? Y miraremos también el último tema de la cuestión de publicaciones a nivel internacional para cumplir con el programa completamente. La tarea está, ¿verdad? También para el viernes, ¿verdad? Vayamos saliendo de esto ya, porque entiendo que ustedes empiezan un nuevo proceso el 2 de abril, justamente antes de vacaciones. Entonces yo tengo que entregar notas esta semana, entonces quiero adelantar un poquito, porque la semana del 21 al 25 no estaré en la universidad, sino que el gobierno me eligió para ser par evaluador de las universidades. Han ido a hablar ustedes de la acreditación del sistema educativo. Vamos a ir a una universidad a evaluarla. Entonces me eligieron ahí. Un poco complicada la cosa porque no me gusta ser policía, pero es importante. La universidad también va a ser evaluada, acreditada por el Ministerio de Educación. Entonces, mire, esta sería la tareita ahí de la curva normal. Z, una variable aleatoria normal estándar, calcule las siguientes probabilidades y trace las figuras de la curva normal siempre que sea apropiado. Estas figuras de la curva normal son no más que las figuritas que hemos estado haciendo con 0 y el Z aquí. El área y todo eso. Es un esquema el que les pido. Y ahí les doy, por ejemplo, para literal A, la probabilidad que Z esté entre 0 y 2,17. Probabilidad B, que Z esté entre 0 y 1. Y así hasta el I. No los voy a leer todos. El 2, en cada caso, determina el valor de la constante C que hace que el enunciado de la probabilidad sea correcto. Entonces, phi de C igual a 0.9838. Entonces, la probabilidad de que C sea menor o igual a Z es igual a 0.121. Este es parecido al problema del árbol. Si tienen dudas, mírenlo ahí. Tiene que irse al revés. Y el 3 dice, supongamos que usted debe establecer reglas respecto al número máximo de personas que puede ocupar un elevador, y el estudio de lugares ocupados de un número indica que si 8 personas ocupan el elevador, la distribución de la probabilidad del peso total de 8 personas tiene una media de 1.200 libras y una evasión de 99 libras. ¿Cuál es la probabilidad de que el peso total de 8 personas exceda 1.300 libras y de 1.500 libras? Entonces, una tarea muy sencilla. No creo que les tome más de un día hacerla, más lo que tienen del diseño factorial. Estarán ocupaditos esta semana. ¿Preguntas al respecto? ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces nos haría falta ver la distribución de Poisson y lo que me pide mucho en la universidad es que les explique el proceso de publicaciones internacional. ¿Cómo usted puede publicar internacionalmente? ¿Es posible? La universidad me ha delegado a mí y me dice, mire, explíquele a los alumnos cómo usted ha publicado internacionalmente, porque queremos publicar más. Y de eso se trata. Y tendríamos el martes, el otro sábado no nos vemos, sino que hasta el 26 tendríamos el examen con el diseño factorial y estas conceptos de curva normal y Poisson. ¿Preguntas al respecto? ¿Está todo claro?
Bueno, bye. Voy a tomar lista. Voy a tomar lista. Está Luis, Miguel, Diego y Jacqueline. Permítanme. Luis, Miguel, Diego y Jacqueline. Los cuatro primeros. Bueno, Luis, Miguel, Diego y Jacqueline. La primera sesión estuvieron ustedes tres y también Luis y Jacqueline. Aquí, falta la X, ahí está. Estuvo Douglas también. Va. Faltó Paola y José. No sé qué le pasó a Paola y José, ¿saben ustedes? No. Ya. Bueno, eh, bueno, bueno, bueno. Entonces, nos vamos a quedar aquí y suerte con las tareas. Y nos vemos el sábado 26 y terminamos este curso de diseño de experimentos. Entonces tengan feliz fin de semana, feliz fin de semana y nos vemos dentro de 2 sábados. Dios, adiós, cuídense. Dios Miguel, Dios Miguel. Bueno, buenas, bueno, bueno.